La comparecencia del presidente Mañueco hoy en las Cortes apenas deja novedades que no supiéramos. Sin embargo, sí ha servido para evidenciar algo. Los puentes entre los partidos del Gobierno y la oposición siguen rotos. Hola, ¿cómo están? Es la más buscada en los laboratorios ahora mismo, la variante británica, una mutación del coronavirus que ya es responsable del 14% de los contagios en nuestra comunidad y subiendo. Estos investigadores le ponen cara. En este laboratorio de Castilla y León trocean el virus a partir de pruebas de diagnóstico como una PCR. Buscan la variante británica para medir su presencia y para saber si las vacunas pueden perder efectividad. Mañueco ha comparecido hoy en las Cortes para hacer balance de la pandemia y allí ha vuelto a exigir al Gobierno de España que asuma el liderazgo de esta crisis. Tudanca le responde que deje de presentarse como el Salvador. Rubén Hernández, no acercan posturas. No hay acercamiento y es más, por lo que hemos visto aquí en las Cortes, la distancia entre el presidente de la Junta y el líder regional del PSOE es cada vez mayor. Entre otras cosas, Tudanca ha acusado a Fernández Mañueco de mentir por no haber precisado cómo iba a ser el adelanto del toque de queda, algo que de nuevo ha negado rotundamente el presidente. Y usted sabía las medidas, todas las medidas. O mienten los empleados públicos, los sindicatos, los empresarios, los hosteleros, los sanitarios, los alcaldes, los presidentes de las diputaciones. O mentimos todos o miente usted. Las 4 comunidades con mayor población de lobo en España, incluida Castilla y León, dispuestas a plantar cara al Ministerio, se oponen a que sea especie protegida en todo el país. Hoy se han reunido, podemos confirmárselo, y están estudiando cómo recurrir la protección de este animal que ayer aprobaron el resto de comunidades por la mínima. Creen que es una decisión ideológica y le reclaman al Ministerio de Transición Ecológica que recapacite. Segovia no albergará la macrobase logística del Ejército de Tierra a la que aspiraba. Se queda sin ella y además perderá el centro de mantenimiento de acorazados con 150 empleos. Se trasladarán a Córdoba, igual que otro centro de Valladolid. Llevan sin bolos desde hace más de un año, con todo el material almacenado y en silencio. Es la cruda realidad de las orquestas. 400 familias viven de ellas en la comunidad. El coronavirus las ha disuelto de facto. Una chica que está trabajando de óptica, otro chico está trabajando de repartidor, otro es profesor, y ha habido gente que ha estado trabajando de camarero, gente que ha tenido que trabajar en el campo, ha habido de todo. Y en cuanto al tiempo, el fin de semana estará pasado por agua y vuelve el frío, Francisco. Sí, Alejandra, ha llovido por la mañana, pero se han ido abriendo algunos claros. Esta tarde se reactivan otra vez las precipitaciones, van llegando desde el sur. Sobre todo mucha precaución en el norte, en la cordillera cantábrica. Se vuelven a activar los avisos por nieve. Pueden caer hasta 20 centímetros otra vez, con temperaturas que van a ir bajando. En general todo el fin de semana va a estar pasado por agua y vuelve el frío, sobre todo el domingo por la mañana. Bajo cero, vamos a amanecer. El gran estreno en cines este fin de semana es una película que cumple 100 años. Chaplin se inspiró en su propia infancia para hacer El Chico, una historia que sigue haciendo reír y a lo mejor llorar. Solo se verá en 3 salas de Castilla y León, porque el resto están cerradas. Este que ven es el nombre científico de la variante británica, la nueva forma que ha tomado el coronavirus. Es mucho más contagiosa. En unos días se ha convertido en la responsable del 14% de los casos en Castilla y León. Y según algunos estudios también es más letal. Ponerle cara, identificarla en los laboratorios es una prioridad ahora mismo en la lucha pandémica. Así lo están haciendo en nuestra comunidad. Del test del coronavirus se extrae una muestra que llega al Hospital Clínico de Valladolid. De ahí los ejemplares seleccionados se estudian en el Instituto Tecnológico Agrario. En el Itacil saben bien lo que es secuenciar, llevan haciéndolo 4 años en otros microorganismos. La secuenciación es obtener la información genética que tiene un organismo.
Para ello hay que extraer el ADN, dividirlo en partes y proceder a su análisis en el secuenciador. El proceso dura alrededor de 6 días. Para al final determinar cuáles son las letras y compararlas con los distintos variantes, linajes que hay y asociarlas a un linaje porque son 100% idénticas. Y ahí está. Identificamos el linaje B.1.1.7, que es el inglés. Cada muestra se secuencia alrededor de 1 millar de veces. Que más o menos cada secuencia nos cuesta unos 60 euros. Y en cada secuenciación se estudian 96 muestras. Los resultados se comparten en una base de datos mundial donde ya se han descrito más de 850 variantes. Nunca antes se había secuenciado tanto. 400.000 muestras secuenciadas de coronavirus es una barbaridad. La británica, la brasileña y la sudafricana son mutaciones que se han producido en el virus y que conllevan un mayor contagio. Pero ¿por qué es tan importante conocer la secuencia del COVID? Es lo que determina su capacidad de infectar a un huésped, la capacidad de progresar en el mismo y la capacidad de distribuirse. Y porque esa información es vital a la hora de elaborar las ansiadas y demandadas vacunas. Y usted sabía las medidas, todas las medidas, porque le había llamado con antelación el consejero de Presidencia. Silencio. O mienten los empleados públicos, los sindicatos, los empresarios, los hosteleros, los sanitarios, los alcaldes, los presidentes de las diputaciones. O mentimos todos o miente usted. Las relaciones entre el presidente de la Junta y el líder de la oposición siguen rotas. Hoy se ha evidenciado claramente en las Cortes, donde Tudanca ha acusado a Mañueco de engañar y de no tener palabra, mientras que el presidente le ha llamado faltón y agresivo. Mañueco comparecía hoy para informar de la crisis sanitaria. Rubén Hernández, ¿qué más ha dicho el presidente? Pues se esperaba un debate tenso y sin duda lo ha sido porque en esta quinta comparecencia del presidente de la Junta para hablar de la pandemia, los enfrentamientos con los partidos de la oposición han sido continuos. Al presidente, el líder regional del PSOE le ha llegado a decir que salga de su cueva y le ha acusado de convertir a Castilla y León con sus restricciones en un circo que no tiene gracia. Fernández Mañueco, por su parte, le ha dicho a Luis Tudanca que lo que hace él es estar permanentemente en la política del no es no y también del no es no. Y también le ha acusado de estar pendiente solo del pulgar del emperador, en clara referencia a Pedro Sánchez. A la espera de la decisión del Tribunal Supremo, el adelanto del toque de queda ha copado gran parte del debate. Que el Gobierno de España no cree en la cogobernanza real con las comunidades. En lugar de apostar por el diálogo, por el entendimiento, ha preferido la vía judicial. Y otra duda, si usted es el Gobierno de España, ¿el sanchista ahora es usted, señor Mañueco? Tono bronco y cruce constante de reproches que evidencian un abismo cada vez más amplio entre el Gobierno y la oposición. Usted, señor Tudanca, al revés. Ha actuado siempre defendiendo el interés de Sánchez. A veces ha coincidido su posición con el interés general de Castilla y León y otras veces no. Usted sabe que cuando necesitaron ayuda, incluso con el Gobierno de España, se la di sin pedir nada a cambio, sin negociar. Y usted ha traspasado una línea. Muchas críticas ha recibido la Junta por la cuantía de las ayudas a los sectores más afectados y por las medidas tomadas durante la Navidad. Usted se pasó repitiendo incesantemente durante noviembre y diciembre que su objetivo era salvar la Navidad. Lo cicatero que han sido ustedes a la hora de promover ayudas para los sectores económicos. Porque pueden hacer más. No hagan sanidad política. Por favor, hagan política sanitaria. El presidente de la Junta ha realizado un decálogo de peticiones al Gobierno de la Nación. Insiste en la necesidad de coordinar nuevas medidas en todo el país, en poder decretar confinamientos y solicita una nueva reunión de la Conferencia de Presidentes. Advirtieron que iban a dar batalla y empiezan a hacerlo. Las comunidades con mayor población de lobo de toda España han estado reunidas esta mañana. Todas ellas, Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia, se oponen, como se aprobó ayer, a que el lobo sea especie protegida. Nuestra comunidad en concreto argumenta que el lobo no está en peligro de extinción y que provoca serios daños en la ganadería. Desde su reducto en la cordillera cantábrica y en la Sierra de la Culebra en Zamora, el lobo ha ido ganando terreno en los últimos 30 años. Una especie que no le va mal, ni mucho menos, sino que ha crecido en torno a un 18-20% en los últimos 15 años. Las manadas han ido extendiendo desde el norte del Duero, donde sí se puede cazar hasta ahora, hacia el sur, aumentando su población en Ávila y Segovia. El lobo ha conseguido instalarse, se ha consolidado su población y que incluso ha permitido que Madrid
impensable hace unos años, tenga ahora al menos unas 5 manadas. El último censo oficial de lobos en 2013 contabilizó 179 manadas en Castilla y León. Ahora los biólogos han localizado 20 grupos más de esta especie clave en la cadena natural. Con estos beneficios ecológicos que representa la especie de controlador de ungulados, ¿no? Ahora que tanto se habla de plagas, ¿no? O de que hay mucho jabalí o de muchos topillos, no nos podemos permitir el lujo de matar lobos. En la comunidad hay 2.000 ejemplares, el 60% de los lobos ibéricos del país, y conviven en difícil equilibrio con la ganadería. Nosotros queremos que haya una justa población, o sea, que no haya una población ahí abundante en la cual nosotros no podamos ni descansar ni por la día ni por la noche. La protección del lobo tiene un coste, 1,5 millones de euros en indemnizaciones por la muerte de 4.000 reses ganaderas en 2019. La vacuna de AstraZeneca sigue generando inconvenientes, podemos decir. Además de los retrasos en las entregas, la falta de ensayos en personas de más de 65 años desaconseja su uso para esta parte de la población, lo que va a provocar algunos cambios obligados en la estrategia de vacunación. Daniel de la Fuente, ¿qué es lo que dicen los expertos? Pues los expertos celebran que cuantas más vacunas sumemos a esa lucha contra el virus mejor y que hay que adaptar las particularidades de esta de AstraZeneca al plan de vacunación. Descartan hacer grandes cambios y optan por ajustar los grupos prioritarios de vacunación en función del número de dosis que tengamos de cada tipo de vacuna. Esto es algo que Sanidad deberá estudiar precisamente si administrar la de AstraZeneca a los mayores de 65 años o incluso bajarlo por debajo de los 55 años. En lo que coinciden todos los expertos es en que si esta vacuna ha superado todos los filtros y ha sido aprobada es porque tiene las garantías necesarias. La vacuna de AstraZeneca llega con dosis de incertidumbre. Los ensayos clínicos no demostraron su efectividad en personas mayores y por eso se está estudiando a partir de qué edad poner el límite para su administración. Pese a esto, los expertos aseguran que se cumplen las garantías. No dan luz verde a una vacuna si no cumple un mínimo de eficiencia y de seguridad. Coinciden en que es una buena noticia que sigamos sumando vacunas autorizadas. Creo que es bueno que haya un arsenal de vacunas y que tengamos para elegir. Creen que la particularidad de esta nueva vacuna no debería producir una reestructuración a gran escala en el plan de vacunación. Este es el primer cambio y va a haber muchos más. Es decir, no tenemos que llevarnos las manos a la cabeza. La situación obliga a acelerar algunos plazos, aunque descartan que estemos cayendo en una excesiva precipitación. Hay mucha política, hay mucha burocracia y la ciencia no es que quede en un segundo plano, pero a veces no se hace todo como a nosotros nos gustaría. Ven complicado llegar al 70% de vacunados en verano, aunque confían en que se logre ese porcentaje en los meses de invierno o a las puertas del 2022. Hace un año la gripe en Castilla y León ya alcanzaba índices epidémicos. La situación ahora es totalmente diferente en las mismas fechas. Ya han aparecido algunos casos, aunque la tasa es casi insignificante, con 5 casos por 100.000 habitantes. Cada año el 10% de los niños y el 2% de los adultos enfermaba de gripe en Castilla y León. Nuestra comunidad supera hoy los 200.000 contagios de coronavirus. Seguimos conteniendo la cifra de casos diarios que hoy desciende de los 1.500. Son 1.417 los notificados en las últimas 24 horas, aunque las UCI siguen al límite. 328 personas continúan en cuidados intensivos por coronavirus. Han fallecido 35 personas en las últimas horas, 32 en hospitales y 3 en residencias. Aún queda una semana al menos complicada en las UCIs, mientras que en planta el pico de ingresos se espera que se produzca hoy. De los 14 hospitales de la comunidad es el de Salamanca el que más complicada tiene la situación en planta. José Ángel de Caso.
Los hospitales de Castilla y León han experimentado durante la última semana una bajada en cuanto a ingresos en planta, pero la situación sigue siendo preocupante a la espera de que la Junta de Castilla y León actualice hoy los datos. Este hospital de Salamanca es el que presenta los datos más elevados en cuanto a hospitalizaciones en planta, con un 89%. Muy similar es también la situación en Zamora, con un 84%. En cuanto a UCIs, Soria está al 95% de las camas actualmente habilitadas. Este de Salamanca y el Río Ortega de Valladolid registran un 92%. Recordemos que además esta unidad, la de críticos, es la que más preocupa a corto plazo, porque se espera que durante la próxima semana se alcance el pico de hospitalizados. La Policía Nacional ha tenido que intervenir esta noche en una fiesta ilegal en una nave industrial de Burgos. El vigilante de seguridad alertó al 091 después de que varios jóvenes saltaran la valla del recinto. Carla Martín. Cuando los agentes entraron en el interior de la nave, encontraron a 11 jóvenes de entre 19 y 24 años con la música alta, bebiendo, fumando, sin mascarilla, y algunos de ellos en estado muy alterado. La policía llegó a levantar 2 actas de denuncia por faltas de respeto, además de las correspondientes al incumplimiento del toque de queda, reuniones de más de 4 personas y por no llevar puesta la mascarilla. En el suelo hallaron además 4 papelinas de cocaína. Un hombre de 51 años está detenido por intentar atracar una sucursal de Unicaja Banco en la localidad vallesoletana de Aldiamayor de San Martín. Los hechos han ocurrido a las 10 de la mañana. El atracador huyó del banco sin el botín y en su fuga se encontró con un guardia civil de Paisano que lo apresó y que pidió ayuda a algunos vecinos que pasaban por la zona para poder retenerlo. Para que se acercaran al chino, me trajeran unas bridas y proceder a inmovilizarle las manos. No ofreció resistencia. 850 personas han participado en 2020 en los llamados diálogos restaurativos, encuentros de un condenado con una de sus víctimas. El último ha sido en Burgos, entre un atracador y el director de una sucursal del Banco de Santander, semanas después de que el interno se disculpara por carta ante la presidenta de la entidad, Ana Botín. Cada año se producen en nuestra comunidad decenas de intoxicaciones por monóxido de carbono. En los últimos 5 años, 650 intoxicados y 19 fallecidos. En el último año, ahí lo ven, 90 personas se intoxicaron y 5 fallecieron. La mayoría se producen por braseros, estufas de leña, pero también por la caldera de gas. Hay en Castilla y León todavía 8.000 calderas atmosféricas, las que más riesgo entrañan. La ley obliga a revisar la caldera cada 2 años, aunque se recomienda hacerlo cada año. Existen 2 tipos. La más común y más segura es la estanca, que recoge el aire del exterior, aunque también encontramos calderas atmosféricas. Ya no se instalan porque son las más peligrosas. En las calderas atmosféricas lo que tenemos es las 2 posibilidades: que haya una fuga, un escape de gas, y que los gases de monóxido entren dentro de la vivienda. Son inoloros y los usuarios no se dan cuenta. ¿Y qué es lo primero que tendríamos que hacer si olemos a gas en nuestro domicilio? Apagar el aparato y bloquear la llave de gas de fuera de la ventana o la más accesible que tengan. Y atención, porque si una inspección detecta que no hemos pasado las revisiones obligatorias de la caldera, podrían bloquearnos el aparato y quedarnos sin calefacción. Y por supuesto, nunca tapar las rejillas de aire y limpiarlas a menudo. También podemos contar con un detector de gas. Es una alarma que pita bastante fuerte, aunque estés dormido, y te va a despertar y te va a decir que hay un problema de monóxido dentro de la vivienda. 2021 deja ya en Castilla y León 32 personas intoxicadas por monóxido de carbono, 9 de ellas por gas natural. Nosotros íbamos a España a meter gasolina, gasol y siempre íbamos y así nos dejan pasar, pero en 2 horas no se puede hacer mucha cosa. Tiene unos animales, unas ovejas para que les guarda aquí en Portugal
y les afecta bastante, sí. Para funcionar con las máquinas agrícolas también, que tienen que aquí terrenos para cultivar, para arar y todo eso, sí que le hacen una cierta diferencia, sí. Entre España y Portugal viven los pocos vecinos de Rionor, un pueblo con un barrio en Zamora y otro en Bragança. La suya es una particularidad única en la península que les está complicando un poco la vida tras las nuevas restricciones en la frontera. Este pequeño municipio se encuentra más dividido que nunca. Rionor de Castilla y Rionor de Portugal, una localidad con dos nacionalidades que con el cierre de fronteras ve interrumpida su actividad diaria. Los vecinos pueden cruzar este paso transfronterizo para acudir a realizar sus trabajos laborales, también para atender al ganado o ir a las fincas y para estudiar o realizar otras actividades familiares. Este paso transfronterizo se abre los miércoles y los sábados de 11 a 1. Este muro de hormigón separa desde hace unas semanas Rionor. La mitad del municipio pertenece a Portugal, la otra a España. Un poquito es difícil porque siempre nosotros íbamos a España a meter gasolina, gasol y siempre íbamos y así nos dejan pasar, pero en 2 horas no se puede hacer mucha cosa. Llegar a Puebla y volver otra vez no podemos. Aseguran que el cierre de fronteras de Portugal afecta en parte al día a día de todos aquellos que viven en España y trabajan en Portugal o viceversa. Hay ahí quien sí que le hace algo de diferencia porque tiene unos animales, unas ovejas para que les guardan aquí en Portugal y les afecta bastante, sí. Para funcionar con las máquinas agrícolas también, que tienen que aquí terrenos para cultivar, para arar y todo eso. Sí que le hacen una cierta diferencia, sí. Te dejan pasar, vienen miércoles y sábado y si queremos ir a España podemos ir, nos dejan pasar en estas 2 horas. No afecta nada. Un virus que, como ven, está dividiendo pueblos como este, con una gran riqueza. En el campo, de camarero, de repartidor, en eso están trabajando ahora mismo los integrantes de algunas orquestas. El coronavirus las ha disuelto de facto y ven muy complicado volverse a reagrupar cuando todo esto pase. Algunas incluso han empezado ya a vender parte de sus equipos. El Grupo Cañón lleva 18 años recorriendo las fiestas de medio país. Para nosotros es nuestro medio de vida, es nuestra pasión, es lo que nos gusta y además es de lo que podemos subsistir. Esta fue la última vez que subieron el telón, es Ávila frente a la muralla en octubre de 2019. Ver este escenario vacío, lleno de polvo, sin el montaje preparado, se te cae el alma al suelo. Es que no apetece ni entrar en la nave. Porque ahora los focos se acumulan. Su camión no ha vuelto a la carretera en 16 meses y desde entonces sus ingresos están a cero. Tiran de ahorros e incluso ponen a la venta material. 2020 iba a ser un buen año. La temporada completa. Teníamos más de 90 actuaciones ya firmadas para hacer el verano pasado. Eran 15 miembros, entre cantantes, músicos o técnicos. Ahora unos están en ERTE y otros han tenido que cambiar de registro. Una chica que está trabajando de óptica, otro chico está trabajando de repartidor, otro es profesor. Algunos puestos serán irrecuperables y el futuro de las verbenas se complica. Ahora mismo es inviable un año más, o sea, que decir, si no nos reactivamos cuanto antes, la situación va a ser muy compleja. Estiman que en Castilla y León 12.000 familias viven de los festejos, más de 400 solo de las orquestas. Los concursos de acreedores disminuyeron en 2020 en todos los sectores, menos en el de la hostelería. En Castilla y León ha sido el doble el número de empresas que se han declarado en suspensión de pagos y quiebras. El dato a nivel nacional es casi un 36% más alto, un fiel reflejo de lo que la pandemia está suponiendo para este sector. En nuestra comunidad han sido más las familias, 140, que las empresas, 117, las que no han podido afrontar sus pagos y deudas. Nissan Ávila cambia su estrategia y abre nuevas líneas de producción. De momento, con 2 nuevos proyectos que acercan el objetivo del pleno empleo en el marco de su plan industrial. En breve, la planta de Nissan en Ávila iniciará la producción de la estructura de suspensión de un nuevo modelo de la Alianza y realizará paragolpes de recambio de plástico para Nissan, destinados al sur de Europa.
2 proyectos que supondrán sacar del ERTE a 170 trabajadores hasta finales de 2022, mientras se adelantan, por lo tanto, los planes de alcanzar el pleno empleo en la fábrica, que se sitúa en 450 personas, a finales de 2023. Pero también se anuncian novedades respecto al centro logístico que pretendía construirse en el polígono abulense de Vicolozano y que se levantará finalmente en el Ciloj. Somacil considera que con esta nueva ubicación se agilizan los plazos. Se espera esté construida en 1 año. Decepción para Segovia, que aspiraba a albergar la macrobase logística del Ejército de Tierra. La elegida finalmente ha sido Córdoba, pero el fiasco no se queda ahí. Por esta decisión, Segovia perderá también su centro de mantenimiento de acorazados. Valladolid será otra de las afectadas. Daniel Martín. Oportunidad histórica la que pierde Segovia de no poder atraer este centro logístico del Ejército de Tierra que se va a proyectar en Córdoba y que hubiera generado hasta 1.600 puestos de empleo, aunque hay que decir que no será antes de 2025 cuando el Plan Colce se pueda desarrollar y esperan que sea con fondos europeos y una inversión de unos 300 millones de euros. Va a suponer agrupar 12 centros logísticos que hay por toda España, incluidos 2 en Castilla y León, uno en Valladolid y esta base mixta que lleva en la ciudad de Segovia desde el año 1802 y que actualmente cuenta con 200 trabajadores. La agrupación de 12 centros logísticos del Ejército de Tierra en Córdoba supondrá que Segovia se quede sin el PC+A2. El proyecto tenía que haber sido un proyecto integral, no presentar, como digo, ese campo de maniobras, un terreno protegido. Ha perdido el tren, ha demostrado que no tiene capacidad de liderar proyectos, que no tenía ningún interés. Tenemos la sensación que, por desgracia, Segovia vuelve a llegar tarde. Porque una vez más Segovia cae en el olvido. La alcaldesa de Segovia ha mostrado su sorpresa al conocer la noticia. Con verdadero asombro. Se trataba de un documento de trabajo, de un proyecto muy a largo plazo que no contaba con los recursos económicos para su ejecución. El Plan Colce tiene un horizonte temporal de al menos 2025 y una inversión de unos 300 millones de euros, previsiblemente con fondos europeos, un motor tecnológico de I+D+I que contará con 1.600 puestos de empleo. Agrupará 7 centros, ahora en Madrid, otro en Bétera, Valencia, Guadalajara, Córdoba, el Parque y Centro de Armamento y Material de Artillería de Valladolid con 150 trabajadores y la base de Segovia con 200 en la actualidad y que está en esta ciudad desde 1802. El Partido Popular ha recuperado a su antigua portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, para la campaña de las elecciones catalanas. Ha participado en este acto del candidato Alejandro Fernández esta mañana. Mientras, 2 ministros han apuntalado las aspiraciones del PSC. El titular de Ciencia, Pedro Duque, ha visitado la zona franca de Barcelona y la vicepresidenta Carmen Calvo ha participado en un mitin con Salvador Illa. Este último promete bajarse el sueldo si llega a la Generalitat. Por eso soy yo la que le podía tocar un ministro. Y he propuesto poner el salario al nivel del máximo que tienen las otras autonomías en España, en concreto el salario del Lehendakari del País Vasco. Es una rebaja de un 30%, ¿no? Crecen cada día las alegaciones para no acudir a la mesa electoral por miedo al contagio en los comicios de Cataluña. Según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, han solicitado ausentarse más de 20.000 de las 82.000 personas que han sido designadas como presidentes vocales o suplentes de las mesas. Es decir, que al menos la cuarta parte no quiere ir. La ley prevé que en caso de que no haya nadie de la mesa electoral, se ocupen sus puestos con los primeros que lleguen a votar. De momento, la Junta Electoral de Barcelona ha pedido que se rellenen las ausencias con los suplentes de otras mesas electorales. Muchos catalanes no comprenden que se hayan convocado las elecciones ahora. Si lo van a hacer, voy a votar, por supuesto. No voy a quedar fuera, pero no me parece que son tiempos para esto ahora. Potser no era el moment adequat, però si així ho han decidit, endavant, però que hem d'anar a votar, tothom ha d'anar a votar. Tampoco el personal sanitario, como el del Hospital Clínico de Barcelona. Nos cuesta entender un poco, ¿no?, que nos pidan que nos quedemos en casa y que a la vez nos pidan que vayamos a las urnas, ¿no? Temen que pueda acarrear un empeoramiento de la pandemia ahora que comienza a descender la ocupación de las UCIs en Cataluña. Sí que habrá estos materiales de protección para las mesas electorales, pero a muchos les inquieta no saber colocarse un EPI de forma correcta. Pablo Casado sugiere que la Fiscalía ha dado a conocer ahora el cambio de versión de Luis Bárcenas para perjudicar al Partido Popular en las elecciones catalanas. El presidente del PP
quita toda credibilidad al extesorero y vuelve a desmarcarse de esa época del partido. Que la credibilidad de un señor que está en la cárcel y que intenta defenderse cambiando la versión 10 veces en 10 años, pues es absolutamente nula. Pero también tengo que decir que ese PP ya no existe. Dicho eso, nosotros tenemos ciertas sospechas de que esto surja justo en campaña electoral, que esto lo cocine la Fiscalía, que depende de quién, como diría Sánchez, pues de Sánchez. Absuelto por falta de pruebas, el guardia civil de Puebla de Sanabria, en Zamora, que había sido acusado de una agresión sexual con intimidación a una menor de 9 años. La Audiencia Provincial considera que la declaración de la niña en la que aseguraba que había sido víctima de este delito hasta 4 veces ha sido desmentida por otras pruebas. Contra esta sentencia cabe recurso de apelación. El sistema inmunitario se compone de una red de células, tejidos y órganos. Ella podría ser una de esas células si, además de llevar una vida activa y dormir bien, siguiéramos una dieta equilibrada que aportara vitaminas y minerales. ¿Lo habéis entendido ahora? Uy, vitaminas y minerales. Leche Pascual Salud ayuda a tu sistema inmunitario. De la leche nos encargamos nosotros. Del resto nadie lo hará mejor que tú. Pero si es leche. Claro, papá. Han estado ensayando hasta que la restricción de las reuniones a 4 personas se lo ha impedido. Albergaban la esperanza de que este año sí el coronavirus respetaría las procesiones. Ayer fue Ávila y según avanzan las horas, el resto de provincias se van pronunciando de una forma más o menos oficial. No habrá Semana Santa, tampoco este año, al menos como la hemos conocido hasta ahora. Segovia, Laura Hernández. La diócesis de Segovia todavía no ha dicho su última palabra, pero todo apunta a que en unos días notificará oficialmente la suspensión de las procesiones. Por eso la Junta de Cofradías ya plantea alternativas, que pasa por la retransmisión online a través de redes sociales de los principales eventos que sí se celebren y que previsiblemente serán en interiores y con aforo limitado. Una suspensión de las procesiones que afectará de manera especial a las bandas de música. Será el segundo año que no puedan salir a la calle con esta música y por eso para ellos supone una crisis sin precedentes. La imagen de este patio de butacas tendría que ser muy diferente. Ya no hay ensayos, ni conciertos, ni salidas procesionales. Una crisis económica que también afecta a la calidad de su trabajo. Nos habíamos metido a cambiar el uniforme para 110 personas, montante aproximadamente de 22.000 euros. ¿Qué pasa? Que los ingresos de Semana Santa se han reducido a menos del 50%. En 2 años se pierde muchísimo, agilidad, mucha flexibilidad. En Ávila las plumas azules esperan impacientes y en Valladolid la banda de Pureza mantiene sus uniformes intactos. Sin ir más lejos, este local en el que estamos tendremos problema para pagarlos porque ya es 1 año y vamos a por el segundo. Para este año no cuentan con contratos y aunque aguardan con fuerzas, temen a lo que pueda venir. Si no tienes esos ingresos, que es de lo único de lo que vivimos, no puedes continuar. Vemos que ha habido varias bandas que ya han desaparecido. Desde Salamanca creen que el cansancio y el desánimo podrían hacer más daño que el problema económico. Es lo más peligroso, que se pierda la unión de la banda, que digan 20 personas, mira, nos vamos, te toca hacer una banda de cero y sin tocar 2 años que llevamos. Echan en falta el apoyo por parte de las hermandades. Ya no es que no se hayan hecho ni cargo del contrato, que a veces no es ni lo que se pide, es que ni siquiera nos han llamado para preguntar qué tal estábamos. La esperanza de volver a tocar y llenar las calles de música es algo a lo que jamás van a renunciar. La soledad y el desamparo de los niños abandonados no ha cambiado. No ha cambiado lo triste de la pobreza, ni lo poderoso del afecto. Por eso, una película que cumple 100 años es capaz de removernos en lo más hondo. Vuelve a la pantalla grande, restaurada y en 4K, El chico, de Charles Chaplin. Chaplin es eterno. Estamos celebrando el centenario y a Chaplin hay que recogerlo cada día porque cada día nos da una lección de conocimiento, de humanidad, de sabiduría, de saber hacer las cosas. ¿Por qué se ha cogido esta película? Porque representa todo eso.
el esfuerzo que tenemos que hacer en cada momento para levantarnos, limpiarnos los ojos de las lágrimas que se nos acaban de caer, levantar la cabeza y seguir caminando. Tratar de olvidar toda la tragedia que nos acompaña y que vive con nosotros. Chaplin siempre será una verdadera lección de humanidad. Solo 3 cines de Castilla y León van a proyectarla porque la situación es extrema. Solo hay 4 abiertos ahora mismo. Con el toque de queda a las 8, algunos han habilitado sesiones matinales. Otros solo tienen una sesión al día. Solo 4 salas de cine están abiertas en Castilla y León. Y estamos abriendo pues por hacer un servicio, si quieres que te diga la verdad. No pensamos en la rentabilidad, pensamos en que se mantenga la afición de venir al cine. Los Van Golen en Burgos, junto a los Van Gogh de León, los Van Dyck de Salamanca y los cines Broadway en Valladolid son ahora mismo la resistencia. El resto no ha aguantado el tirón. Con un tercio de aforo, nuestras salas de la avenida tienen las pequeñas entre 80 a 100 butacas, estamos hablando de 20 a 30 personas. Calefacción, luz, es imposible. En horarios muy reducidos, algunos solo con una sesión de viernes a domingo y otros, como en Valladolid, con matinales, los 4 que abren continúan por un público fiel. Es una de las pocas herramientas culturales que nos quedan a disposición. Tendremos que suprimir muchas cosas, estamos suprimiendo muchas cosas, pero no hay ningún motivo para suspender el cine. Porque te hace distinto, te hace mejor, te hace más comprensivo, te hace más persona. Tirando de cine de autor o de reestrenos, con un tercio de aforo y todas las medidas de seguridad, estos 4 prosiguen andadura con viento en contra y cruzando los dedos. Lo que hoy está abierto para todos y además gratis es el concierto que esta tarde dará la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Por internet y en streaming. Sobre el escenario, más distancia entre músicos y mascarillas para garantizar la seguridad. Y en las butacas, nadie. El público ha de acomodarse en el canal de YouTube de la orquesta. Sin público, pero con la misma tensión por salir al escenario, los músicos se enfrentan a las partituras de Tchaikovsky y Mendelssohn entre mascarillas y distancia de seguridad. Realmente mantenemos la misma plantilla, somos el mismo elenco. Lo que pasa es que se ha ampliado este escenario para poder permitir precisamente ese distanciamiento de más de 2 metros entre todos nosotros y aparte de eso pues el uso de mascarillas y control nuestro interno. Han tenido que sustituir las 4 actuaciones programadas por un concierto en streaming. Las restricciones han hecho esto imposible, entonces la decisión era o no hacer nada o hacer lo que estamos haciendo ahora. El espectáculo se podrá ver en el canal de YouTube de La Hostil a las 7:30. Los músicos echarán de menos los aplausos del respetable. Es frío, o sea, nosotros yo personalmente necesito mucho del contacto con el público. No te queda otra que imaginarte y figurarte que está ahí el público a través de esa cámara. Y bueno, psicológicamente se puede llegar a conectar con ellos. Pero también hay algo de provecho en esta actuación online. La parte positiva del streaming es que de alguna manera estamos consiguiendo acercarnos a públicos distintos, pero que de alguna manera esto pueda crear una curiosidad y que cuando las cosas mejoren, todos estos que nos han estado espiando con el ordenador vengan a la sala de conciertos. La música puede componer los ánimos descompuestos, lo dijo Cervantes. La Hostil nos ofrece un bálsamo de fierabrás para evadirnos en este momento y curar el cuerpo y el alma. Con esta propuesta nos vamos a despedir. Ahora llegan los deportes. Que tengan un buen fin de semana.